Es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave en consecuencia de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Sin embargo, el poder de Satán no es infinito. No es más que una criatura, poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños, de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física, en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. ¿Cómo ven? Yo te voy a hacer la pregunta del millón, no de los 64,000, del millón. Mira, por un lado hay una enseñanza que dice, el demonio te tienta, te provoca y te hace pecar. Por otro lado hay unas palabras de Jesucristo que dice, no viene de fuera del hombre lo cual lo contamina, sino de dentro. De su corazón salen los asesinatos, las fornicaciones, los robos, etc. Entonces esa es la pregunta. ¿De dónde viene? ¿Está en nosotros mismos o en este agente externo que es el demonio? Bueno, pues hay condiciones y causas del pecado. Ahorita lo que tú me estás preguntando es acerca de las causas del pecado. Ajá. Y entonces vemos que la causa universal del pecado es el egoísmo. Esa es la causa universal general. Es decir, un amor desordenado hacia nosotros mismos. Esa es la causa universal. Sin embargo, hay varias causas eficientes y hay otras causas también. Está la causa material del pecado, es decir, la materia, que es lo que tú decías, la conversión a la criatura, la forma del pecado, que es el rechazo, sobre todo en el pecado mortal, el rechazo o el alejamiento de Dios. La causa final, que siempre es un gozo o un disfrute que nos produce una criatura, porque nosotros, nuestra voluntad se mueve por lo bueno que vemos, no por el mal, sino por lo bueno que encontramos en ese bien aparente y que no vemos la proporción o la desproporción que hay de ese bien con el bien absoluto. Pero además está la causa eficiente, que te digo, la universal es el egoísmo, causa eficiente universal. Pero tenemos causas intrínsecas y extrínsecas. Como tú decías, hay unas que vienen de dentro de nosotros. ¿Y de dónde vienen? Bueno, pues las intrínsecas próximas son del intelecto y de la voluntad humana. Ya lo habíamos comentado, nuestro intelecto que se equivoca y que no puede ver con claridad, ¿sí?, la diferencia entre el bien real y el bien aparente, y la voluntad débil o deformada también. Tenemos otras más remotas, o sea, un poquito causas, porque las causas son como cadenitas de causas, ¿sí? Y entonces, un poquito más alejado del efecto, remotas con respecto a ¿qué? Al efecto. Estamos analizando el pecado como un efecto, ¿sí? Y científicamente tenemos que ir del efecto a la causa. Y entonces vemos que próximamente está las facultades, la inteligencia y la voluntad. Y luego los apetitos, el apetito concupiscible, las pasiones, la ira, el deseo, la aversión, la desesperanza, la esperanza, el temor, ¿sí? Estas pasiones desordenadas actúan dentro de nosotros también desordenadamente y nos hacen pecar. Pero además, mencionando el caso de Satanás, tenemos las extrínsecas, causas extrínsecas, que son, entonces puede ser, ya dijimos que Dios jamás puede ser causa del pecado, sino que solo lo permite. Pero después tenemos al demonio o a los demonios, ¿sí? Ya habíamos dicho que el único que puede mover intrínsecamente nuestra voluntad es Dios, pero siempre la mueve al bien.
el demonio no puede moverla desde dentro. Lo único que puede hacer es sugerir. Los demonios sugieren. El oficio del demonio es invitar, sugerir el mal, pero siempre puede ser rechazado con la gracia, siempre puede ser, ¿sí? Y entonces tenemos a los demonios o incluso otras personas que también nos pueden invitar a hacer cosas malas o cosas que hay, por ejemplo, obras de arte que te llevan a pensar mal o a pecar, ¿sí? Una película, etcétera, ¿sí? Que te llevan al odio, a la venganza, ¿sí? A una ira desproporcionada, ¿sí? Extrínsecos. Que son extrínsecos. Y entonces vemos que el demonio, cuanto te tienta, siempre puede ser rechazado. Y entonces por eso hay que prepararnos para cuando nos va a tentar. Así como hay que preparar la conciencia conforme a la ley objetiva moral, hay que prepararnos para la tentación, orando y vigilando antes, durante, resistiendo durante el pecado. Y después, pues, si no lo hemos cometido, hay que dar gracias a Dios. Y si cometimos, arrepentirnos. Tengo un minuto más contigo. Contigo el tiempo se pasa rápido. Esto es bueno. Un minuto más. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo identificar si hago una acción que es buena o que es mala? Una receta rápida. Sí, la receta rápida es, si va conforme a la ley natural, es buena, conforme a la naturaleza. Si va en contra, es mala. Ahora, hay cosas muy buenas y cosas menos buenas, y hay cosas gravemente malas, hay pecados gravemente malos, y hay pecados que son venialmente malos, ¿sí? Y estos pecados producen dos tipos de consecuencias distintas. El pecado grave produce consecuencias gravísimas, entre ellas está la frustración eterna, que es hacernos reatos de la pena eterna, ¿sí? O sea, era además basurero. de acaba, sí, es el suicidio del alma, es gravísimo el pecado mortal. Y tenemos también los veniales, que les decía, que deben tener ciertas condiciones y que algunos mortales se pueden hacer veniales o veniales mortales porque por ciertas condiciones que nosotros podemos tener. No, ¿sabes qué, Manuel? Yo de veras no puedo dejar esta cosa así. ¿Por qué no hacemos una pausa de una semana y regresas el próximo domingo? Bueno, pues, porque esto se pone cada vez más interesante. Vete para entonces hablar de los pecados veniales, de los pecados mortales, del suicidio del alma, de los pecados de debilidad y de los pecados de maldad. Sí. Porque no es lo mismo hacer algo malo porque uno es débil a hacer algo malo por fastidiar y acabar o los capitales con la vida de alguien. Los que son a lo mejor veniales, pero son cabezas de otros pecados que pueden ser graves o mortales, o los que claman al cielo también, ¿sí? ¿Regresas el próximo domingo? Sí, el próximo domingo aquí. ¿Trato hecho, jamás deshecho? Sí, trato hecho. Es el mejor que he hecho. Sí, claro. Gracias. Ya está. Esa es la primera parte entonces de moral y pecado. Le invito a que continuemos con este tema el próximo domingo. Nuevamente Manuel Ocampo con nosotros.